Bueno, los principios de Francisco de Vitoria son muy importantes. Son muy importantes y son considerados como una especie de antecedente, ¿no?, de los derechos humanos a nivel internacional. También, junto con las otras cosas que veníamos hablando de estos otros frailes, ¿no? ¿Por qué son todos frailes o sacerdotes? Bueno, porque en la época las personas intelectuales eran las que seguían la carrera religiosa. Las personas comunes en general se dedicaban a la carrera militar o a la carrera de mercantil, ¿no? Pero y los nobles, bueno, no se dedicaban a ser nobles porque no trabajaban, pero los eclesiásticos, digamos, eran los que en general se dedicaban a la tarea intelectual, por eso la mayoría son sacerdotes o religiosos. Estamos hablando de esta época, ¿no? Obviamente después la cosa es distinta. Bueno, y Francisco de Vitoria es tan importante, ¿no?, en sus aportes a la idea de República Universal, o como vimos, el hecho de reconocerle a las ciudades nativas de América, reconocerle el estatus de ciudad al mismo nivel de las ciudades europeas. Bueno, todos estos principios son muy importantes al punto de que la ONU lo homenajeó a Francisco de Vitoria poniéndole su nombre a la sala de los consejos del Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra. Hay un salón en el Palacio de las Naciones en Ginebra, donde sede las Naciones Unidas, que se llama el Salón o la Sala de los Consejos, donde el nombre de la sala es justamente Francisco de Vitoria. Y hay un mural en la sala donde se lo representa a Francisco de Vitoria enseñando, dando clases en la Universidad de Salamanca, donde él era profesor. Y ese mural lo hizo un español en la década del 30, ahora no me acuerdo el nombre del muralista, un muralista famoso. Bueno, y esto nos muestra hasta dónde, ¿no?, los principios y las enseñanzas de San Francisco de Vitoria han sido importantes y han sido reconocidos mundialmente, incluso por las Naciones Unidas, ¿no? Trasciende, digamos, los límites de la religión, ¿no?, lo que él ha aportado. Otro importante fue Francisco Suárez. Este ya es jesuita, no es dominico, es de otra orden religiosa. Sus enseñanzas son muy importantes, sobre todo en el tema de la política. Él, por ejemplo, es autor de una teoría contradiciendo la idea de que el poder le llegaba a los reyes directamente de Dios. No, había una teoría que se conocía como la teoría patriarcal del poder, que decía que Dios le daba el poder y la autoridad a los reyes, a los monarcas, por vía paterna, por vía masculina. Por eso para los reyes era tan importante tener descendientes varones, ¿no? Bueno, Francisco Suárez es el primero que critica esta teoría, la desmiente, ¿no?, y desarrolla otra teoría, según la cual Dios le da el poder al pueblo, no al rey. Dios le da el poder al pueblo, y es el pueblo el que legitima a la autoridad que quiere tener, sea un rey, sea un príncipe, sea una república con un gobierno más de tipo democrático. Bueno, en esta época prácticamente no había gobiernos de tipo democrático, pero sí por ahí había algún tipo de democracia indirecta, ¿no?, en la cual por ahí algunas personas calificadas votaban. Bueno, él transfiere, ¿no?, la sede del poder del monarca al pueblo. Estas ideas se las menciono no de capricho, sino porque esto va a tener mucha importancia, ¿no?, para los pensadores que son los ideólogos de la Revolución Francesa, y también para los pensadores americanos y para los patriotas americanos, ¿no? De hecho, Francisco Suárez era jesuita, y los jesuitas eran los que tenían las principales universidades acá en América. Así que muchos de nuestros patriotas se educaron en colegios y universidades jesuitas y estudiaron las teorías de Francisco Suárez. El rey de España, Carlos III, en aquel momento, lo que hizo fue prohibir las teorías de Francisco Suárez, y de hecho los jesuitas van a ser expulsados de todos los territorios de España, algo que sucede poco tiempo antes de que nuestro país se independice. A fines del siglo XVIII se produce la expulsión de los jesuitas, lo cual es ya vamos a hablar de este tema, es una catástrofe para las colonias, porque los jesuitas tenían un montón de emprendimientos productivos, tenían universidades, tenían colegios, y expulsarlos fue verdaderamente un golpe para la cultura y para la economía de la sociedad colonial de aquel momento. Pero uno de los motivos principales fue esto, ¿no?, que las ideas de los jesuitas y las teorías de los jesuitas eran vistos como peligrosos por la monarquía española. En particular, las teorías de este muchacho, Francisco Suárez, que fueron explícitamente prohibidas por el rey de España, ¿no? Se prohibió enseñar esas teorías. Bueno, y tenemos otro religioso, Diego de Landa, un sacerdote, una personalidad bastante contradictoria. Él en sus inicios misiona con los indios, aprende rápidamente su idioma, el náhuatl, que es el idioma que se hablaba en todo lo que actualmente es México y Centroamérica. Incluso es querido por los nativos, pero
de una personalidad bastante contradictoria, empieza a tomar partido en algunas luchas políticas internas y eh, tiene una personalidad particularmente apasionada y fanática, y es lo que le lleva a, en un momento, a formar parte de un proceso judicial que se conoce como auto de fe de Maní, en el cual él, como representante de la Inquisición, juzga a una serie de nativos que habían sido acusados de cometer actos de idolatría y sacrificios humanos. Diego de Landa se entristece mucho porque había algunos que los conocía, él había estado misionando en esa zona. Algunos de los acusados realmente eran culpables de haber cometido actos de sacrificios humanos, ¿no? Lo cual naturalmente era un delito porque era asesinato, y son juzgados muy severamente, pero en el proceso se cometen toda una serie de excesos, donde un montón de gente es torturada para confesar, es acusado un montón de gente que era inocente, hay víctimas que después aparecen vivas, que me parece que no eran tales víctimas, ¿no? Hay españoles que se aprovechan de la situación para repartirse indios para trabajos o para hacerse de territorios, ¿no? O para pedir rescate por los indios acusados, ¿no? El rescate consistía en nueces de cacao, que ustedes dirán, bueno, parece que no es nada, pero en la época era muy valiosa, ¿no? La nuez de cacao tenía un valor que cotizaba con una fracción que estaba estipulada con respecto a las monedas españolas, ¿no? Y era un intercambio de mercancía que estaba aceptado, ¿no? Legalmente. Y bueno, y hay testimonios de que algunos españoles se enriquecieron muchísimo cobrando rescate por personas acusadas que solamente habían sido acusados pero que no tenían nada que ver. Bueno, en esos excesos Diego de Landa ordena quemar los códices mayas y comete un atentado contra la cultura tremendo, sobre todo contra la cultura nuestra, ¿no? Latinoamericana. Quema los códices mayas, solo sobreviven 4, y pasa a la historia este sacerdote Diego de Landa como un inquisidor verdaderamente fanático, ¿no? Y además eh, con un desprecio absoluto por la cultura, ¿no? De los nativos. Después más tarde dicen que se arrepiente. El Popol Vuh, el libro sagrado maya, sobrevive en parte a gestiones de Diego de Landa, que dicen que por ahí varios años después parece que él se hubiera arrepentido de haber tomado este tipo de decisiones. Incluso él escribe, describiendo y contando la cultura de los nativos, ¿no? Él sabía hablar muy bien náhuatl, entonces hay escritos de él que son muy valiosos para conocer la cultura de los nativos. Pero en este momento, en este punto concreto, él comete un verdadero atentado. Un epistemólogo actual de Sousa Santo diría que cometió epistemicidio, ya les explicaré de qué se trata eso, ¿no? Pero literalmente lo hizo. Y ha pasado a la historia como un paradigma, ¿no? De la destrucción de la cultura nativa. Por ejemplo, acá tenemos un famoso mural de Diego de Rivera, pareja de Frida Kahlo, ustedes lo habrán estudiado seguramente, un mural donde se muestra precisamente el auto de fe de Maní, donde Diego de Landa ordena quemar los códices mayas. El título del mural es La Iglesia Católica quema los códices mayas, o algo así, o los códices mayas son quemados por la Iglesia Católica, no me acuerdo el nombre exacto, pero ese es más o menos así es el título del mural de Diego de Rivera, famoso mural que está en México. Hay otro famoso mural también de Fernando Castro Pacheco con la misma temática, ¿no? Los códices mayas siendo prendido fuego en un auto de fe. Un auto de fe era estas celebraciones que hacía la Inquisición, ¿no? Donde se quemaban cosas que supuestamente pertenecían a la brujería, ¿no? Bueno, acá está la imagen de Diego de Landa. Fíjense que el muralista lo hizo bastante parecido a la imagen que tenemos de él, ¿no? Lo ha hecho bastante similar. Este mural también se encuentra en México, ¿no? Un verdadero atentado a la cultura latinoamericana. Este auto de fe ocurrió acá, en Maní. Este es uno de los códices mayas que sobrevivió. Se conoce como Código de Dresde porque está en esa ciudad. Y es básicamente un calendario basado en los movimientos del planeta Venus, en los diferentes movimientos que tiene el planeta Venus. Y finalmente vamos a hablar un poquitito de otro sacerdote franciscano, Bernardino de Sahagún, es este que está acá en la imagen. Este, en cambio, era todo lo contrario de Diego de Landa. También era franciscano, también era de la orden franciscana, pero era todo lo contrario. Él tenía un método de relación pacífico con los nativos.
aprendió a hablar náhuatl, escribió libros en náhuatl y los traducía al español. Es considerado por algunos antropólogos y etnógrafos de la actualidad, es considerado como una especie de precursor de la antropología y de la etnografía, porque Bernardino de Sahagún anotaba lo que le decían, daba testimonios, ponía gráficos, anotaba en los dos idiomas, en náhuatl y en español. Entonces, realmente hizo una tarea titánica, ¿no? Hay un trabajo de él, que un solo trabajo de él son 12 tomos sobre la cultura náhuatl. Así que verdaderamente es una labor titánica de rescate cultural de los pueblos nativos de Latinoamérica. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿qué pasó con este muchacho? Bueno, lamentablemente sus obras eran censuradas por la corona española. Entonces él estaba acá en América, escribía, mandaba los libros, y los libros eran censurados por la corona española y archivados en la Biblioteca Real de Madrid. Y ahí quedaban. Fueron redescubiertos en el siglo XIX, unos investigadores que estaban tratando de buscar material, ¿no?, sobre la cultura nahuatl, se toparon con estos libros de Bernardino de Sahagún, ¿no?, y se dieron cuenta que eran verdaderamente un tesoro. En su momento nadie se enteró de su trabajo porque, como yo les decía recién, su trabajo era censurado porque era visto por la corona española como peligroso, ¿no?, porque él hacía una revalorización de la cultura de los nativos, que la corona española, interesada en explotar a los nativos para obtener ganancias, bueno, veía esto como un problema. Gracias a Dios esto fue redescubierto a partir del siglo XIX por diferentes investigadores, y entonces tenemos un montón de conocimiento de estas culturas gracias a este muchacho. Este es uno de los libros que él escribe en náhuatl. Es un libro de salmos, o sea, tradujo los salmos de la Biblia, no al latín, fíjense qué interesante, sino al náhuatl. Lo traduce al idioma de los nativos. Y tradujo otras partes de la Biblia también al idioma de los nativos. Esta es una de las representaciones que hay en algunos de sus libros, ¿no? Son guerreros con los atuendos tradicionales. Bueno, son libros que verdaderamente son valiosísimos porque no solo tienen aportes en idioma náhuatl, sino que también están traducidos y también tienen un montón de ilustraciones que son de aquella época o hechas por miembros de la cultura de náhuatl, que eran sus alumnos. Así que verdaderamente una labor impresionante. Lamentablemente, esto fue ocultado por la corona española, ¿no?, y por sus funcionarios, que estaban mucho más interesados en la expoliación de las riquezas de América y no en el respeto de las culturas. No veían solo el valor económico de los territorios que estaban explotando, pero no veían el valor de las personas y de las culturas a las que ellos estaban dominando y destruyendo de manera sistemática. Y esto es para mí lo importante que tenemos que sacar como enseñanza. Los dejo nomás con una imagen. El cerro de Potosí, en Bolivia, que genera un aluvión de riqueza y de plata que va toda a parar a Europa y a todas partes del mundo, porque los europeos con eso compraban productos de otras partes del mundo. Entonces las monedas bolivianas de plata acuñadas en Potosí dan la vuelta al mundo, ¿no? Así que nos quedamos con esta imagen. Después más adelante vamos a ver cómo acá en el Cerro de Potosí se da el primer gran ejemplo del modelo extractivista y de destrucción de la riqueza natural en esta mina de plata, que no solo es símbolo de la explotación irracional del ecosistema, sino que también es símbolo de la explotación de las personas en pos de riquezas materiales. Espero que estén bien, espero que haya quedado algo todo lo que hablamos, y cualquier duda igual me pueden consultar. Espero que estén bien, les mando un saludo grande y seguimos en contacto. Adiós.